Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 1:09, bienvenidos, Milenio 3, la nave del misterio ya está aquí. En la técnica, doble cabecera, dos comandantes, Antonio Bravo, Jerez Martínez, bienvenidos. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Hoy tenemos un menú que va a merecer muchísimo la pena. Vamos a hablar de hombres lobo, bueno, entre comillas, de hombres lobo. Además, la mayoría de ellos han pasado a la historia pues como grandes criminales. Léase el caso del célebre Manuel Blanco Romasanta, como espectáculos casi circenses, muy a su pesar. Pero que pocas veces se ha hablado de un hombre lobo bueno. Esta noche nos sumergimos en la historia y viajamos en busca de un hombre lobo diferente a todos los demás. Vamos a recordar, porque este programa va a navegar mucho sobre el pasado, Carmen, una historia tremenda. Imaginaos la escena: un baúl llega en plenos años 20 a la estación de Atocha. Dentro, un cuerpo sin cabeza. ¿Cómo descubrió la policía al culpable de aquella historia? Nos lo va a contar Paco Pérez Caballero. Además, Teo Rodríguez creo que tiene preparada una historia de esas que pone la carne de gallina. Amigos conductores, si ahora mismo escucháis Milenio 3 en algún punto de España o del mundo en coche, preparaos, ¿eh? ¿Habéis tenido alguna vez la sensación esa de ir en el vehículo en plena noche, aunque sea estando completamente solos, y pensar mirando el retrovisor que alguien está ahí atrás? ¿Que alguien está clavando sus ojos en vuestra nuca? Pero hay mucho más, Carmen, parece mentira. Gracias a un profesor de filosofía y a un gran, digamos, agitador cultural en el buen sentido, porque hace una revista en Jaén, en Arjona en concreto, vamos a hablar de un caso de los que a mí más me ha sorprendido en los últimos años. Creo que nunca se ha hablado de esto en la radio. Hablamos de un niño espectral, hablamos de hallazgos de huesos, hablamos de una investigación antigua y de unas reliquias prodigiosas. El lugar, el destino, Arjona, provincia de Jaén. Por si faltasen pocos ingredientes, Santiago Camacho nos habla del último escándalo que tiene que ver con el Archivo Vaticano y un supuesto evangelio de San Jerónimo que dice cosas distintas de Jesús de Nazaret. ¿Crees que no hay más ingredientes, Carmen? Yo creo que son suficientes. Pues aún tenemos uno más, una balanza. ¿Te imaginas una balanza? Para pesar el alma. ¿Se ha pesado el alma en alguna ocasión? ¿Existe el alma? ¿Ha habido fotografías del alma? ¿Es toda una burda trampa? ¿Desde hace cuánto tiempo la ciencia se interesa por este tipo de experimentos entre la vida y la muerte? Nos lo contará Santiago Vázquez. ¿Os unís a la aventura de Milenio 3? Solo faltaba eso, la pequeña pizca del regalo, del sorteo. Eso es, líneas abiertas 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre vuestros mensajes. Sabéis que las madrugadas de los sábados sorteamos 3 ejemplares hasta que nos dejen de Milenio 3 el libro. 7640, palabra clave Milenio, espacio y vuestros mensajes. Viajamos en nuestra nave del misterio en el tiempo y nos vamos a hace unos cuantos siglos. Precisamente, Carmen, hace bien poco era noticia una niña lobo en Bangkok, una niña de 6 años llamada Supatra, que padecía una enfermedad conocida como síndrome de Ambras o síndrome del hombre lobo. Desde luego que, claro, la cinematografía, la novela de terror, la novela romántica ha puesto al hombre lobo en un escollo difícil para limpiar su nombre. Pero desde luego ha habido casos de hombres que nos van a sorprender por completo. Esta fotografía y las imágenes de esta niña de 6 años han dado la vuelta al mundo hace una semana. Tú hablabas precisamente por la mañana en el programa de Concha, donde apareces todos los jueves, de los niños lobos de México, que era toda una familia con hipertricosis, las caras completamente llenas de vello. Y gracias a la investigación hemos conocido un nombre que creo que debéis anotar. Va a ser apasionante viajar entre legajos y documentos para encontrarnos con él. Petrus González o Petrus Gonsalvus. Nos vamos al siglo XVI, Carmen. Nos vamos al siglo XVI y también hasta las islas. En Tenerife nos escucha el autor de un libro que pues ha escrito sobre este tema, Gonsalvus, mi vida entre lobos, editado por Ediciones Idea. Creo que ya nos está escuchando Enrique Carrasco Molina, que él es periodista, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y además en todos los medios de Tenerife pues ha escrito en muchos de ellos. Enrique Carrasco, muy buenas noches. Hola, buenas noches.
Oye, Enrique, ¿sería acertado hablar eso de un hombre lobo bueno, en el buen sentido de la palabra, ya que el estigma del hombre lobo en ficción o en historia ha sido bastante macabro? Aquí encontramos a, no sé si llamarle Petrus González o Petrus Gonsalvus, ¿cómo es lo correcto? Quizás se conoce más como Petrus Gonsalvus. Ajá, Petrus Gonsalvus. ¿Quién es este hombre? ¿Nos haces un poco el retrato robot para que la gente lo conozca más? Bueno, pues este hombre fue una persona que nació en Tenerife a mediados del siglo XVI, aproximadamente en la década de los 40 de este siglo. Entonces, poco se sabe sobre su infancia, pero probablemente, según los indicios que yo he estado investigando en este libro durante 5 años aproximadamente, durante su infancia fue protegido supuestamente por un grupo de religiosos, por algún monasterio, puesto que antiguamente en esta época solía ocurrir los llamados fixos del diezmo, que eran niños que eran abandonados en los conventos. O sea, era un niño abandonado, eso es lo primero ya. Sí, probablemente, aunque realmente la primera fuente que yo obtuve de este personaje la saqué de un libro editado por Reyes Díez, de ahí saqué un poco esta historia, y entonces en principio los indicios que habían es que provenía de una familia mezclada entre los guanches y los conquistadores, con cierto poder adquisitivo. Pero hay otros indicios que dicen que no, que efectivamente fue un hombre que fue ocultado hasta los 13 años, y luego fue cuando comenzó a tener interés por parte de monarcas europeos, ¿no? Es una historia bastante curiosa. ¿Es en esa época cuando llega a Francia, Enrique? Sí, en esa época, en el 1556 aproximadamente, que es la primera fecha pública de Petrus Gonsalvus, digamos, es cuando este hombre fue solicitado expresamente por Enrique II de Francia, el rey en aquel momento. Y bueno, se puede decir que la razón por la que Petrus tuvo interés en estas cortes europeas fue porque en aquella época muchos reyes europeos sentían gran admiración por los físicos disonantes, por los casos extraños, los casos misteriosos, ¿no? Sí, pero no para tratarlo como un bufón de la corte, como pasaba en otros casos, pero sino que al contrario. Carmen, saber cuál es el aspecto de este hombre, ¿no? O sea, estamos viendo, tú tienes en la mano un libro que tiene un magnífico trabajo, Gonsalvus, Mi vida entre lobos, que recomendamos desde aquí, desde luego, Enrique, pero ese Carmen lo está devorando, nunca mejor dicho. En la portada hay una pintura pues enigmática. ¿Cómo podríamos trasladar? ¿Cómo era este hombre? Es la típica estampa, de verdad, del hombre lobo de ficción, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo la verdad es que cuando vi la primera vez que vi esta imagen me impresionó de una manera bastante contundente, porque sentí como una especie de intuición interior, ¿no? Como, de alguna manera, yo soy periodista y me gusta los casos, la verdad es que me gustan mucho los casos extraños, las cosas un poco misteriosas, ¿no? Entonces cuando vi esta historia sentí como una llama de interior, como que yo tenía que investigar este tema, ¿no? ¿Cuántas veces pasa eso, Enrique, en las grandes historias, eh? Sí, muchas veces. Entonces la verdad es que me sorprendió muchísimo esta imagen, y de hecho pude lograr mi sueño de viajar a Innsbruck, a Tirol, a Austria, para ver este cuadro de este hombre que está en el castillo de Ambras. De ahí probablemente viene el nombre de síndrome de Ambras, ¿no? Caramba, o sea que el nombre de ese síndrome, que mucha gente hemos oído por vez primera después de esta noticia que ha dado la vuelta al mundo, de esta niña, síndrome de Ambras, resulta que tiene que ver con ese niño abandonado o supuestamente abandonado, sí. Que se le hacen retratos, porque imagino, como decía Carmen, que en Francia la repercusión es tremenda, ¿no? Sí, en Francia en aquella época tuvo mucha repercusión, porque al llegar él a la corte aproximadamente con 12 o 13 años de edad, pues fue causó una sensación importante. Entonces muchos intelectuales del momento, incluso yo nombro en el libro que Petrus Gonsalvus coincidió en fechas con dos cosas, o sea, por un lado con Nostradamus, con este personaje tan enigmático que incluso predijo la muerte del propio rey, de Enrique II, en el famoso torneo, ¿no? Y por otro lado también tuvo la desgracia, que yo lo nombro en el libro y para mí es muy importante, de coincidir en la corte francesa con los primeros casos graves de licantropía de los bosques franceses. Caramba. O sea, mientras él era un poco admirado en la corte, detrás de esos muros del palacio pues se cometían toda una serie de fechorías por parte de personas que sobre todo tenían cuadros de esquizofrenia y que se dedicaban a matar a personas en los bosques, ¿no? Pero en este caso Petrus parecía ser una persona especialmente inteligente, porque el rey pone a su disposición varios profesores, sí. Ayudantes que le hacen aprender varios idiomas, y llega a ser un personaje importante dentro de la corte.
Sí, exactamente. Él, digamos que incluso los cuadros que se hicieron en su momento sobre él y su familia, porque tuvo la desgracia de casarse y tener también descendencia velluda, varios niños velludos. Cinco de sus hijos, ¿no? De los 7 que tenía. Exactamente. Entonces él, pues curiosamente, pues se sabe que aprendió latín, que tuvo un oficio también en la corte para de alguna manera que su posición quedara dignificada, ¿no? Entonces le dieron una asignación de palacio bastante curiosa, ¿no? Ayudante panadero real. Es un tema bastante interesante que antiguamente los sumilleres, actualmente conocemos sumiller por la persona que entiende de vinos y que aconseja al comensal, ¿no? En aquella época en los palacios habían distintos sumilleres, los sumilleres de armas, los sumilleres que ayudaban en la hora de colocación de los elementos en la mesa, ¿no? Entonces este hombre pues ayudó al panadero real y tuvo ese trabajo, ¿no? De alguna manera dignificaba su posición ahí en el palacio, ¿no? Antes hablabas de que había varios casos, incluso había en la época médicos que después de muchos siglos todavía conocemos, como Ambroise Paré, que se dedicaba a estudiar a esos niños monstruos, llamámosle así. ¿Tú tienes constancia de que investigara el caso de Petrus? Ambroise Paré coincidió en el momento con Petrus Gonsalvo en la corte de Enrique II y posteriormente pues los otros reyes que le sucedieron. No hay una fuente directa que diga que Ambroise Paré hizo un diagnóstico. De hecho hay varios otros médicos que sí lo hicieron, como Félix Plater o Luis Aldrovandi, ¿no? Pero sí, probablemente yo lo nombro en este libro como muy importante porque Ambroise Paré fue uno de los médicos que más estudió el caso de disfunciones, el caso de personas que nacían con deficiencias. Entonces, ¿qué problema había? Pues que en aquella época la superstición estaba muy a flor de piel, ¿no? Incluso en los médicos. Entonces, de alguna manera, pues los tratados que escribió este hombre, Ambroise Paré, estaban plagados de imágenes escalofriantes de personas que habían nacido con problemas y prácticamente eran apodados como monstruos, ¿no? Enrique, según apuntas en el libro, Petrus llegó a casarse además con Catherine, una persona que tenía mucha belleza según las crónicas de la época, y tuvieron una familia y posteriormente se trasladaron, ¿verdad? O sea, desde Francia hasta Italia. Historia más bonita. Sí, fue un viajero empedernido. De hecho, yo diría que, aunque es un poco aventurado decirlo, ¿no? Pero Jean Cocteau, el director que hizo la película La Bella y la Bestia, de alguna manera el personaje que interpreta Jean Marat pues se parece un poco a estos cuadros de esta familia, y bueno, y es curioso. La verdad es que ellos fueron bastante viajeros, estuvieron en Suiza, estuvieron en Italia, pasaron por la República Checa, incluso fue conocido probablemente por Rodolfo II de Bohemia en ese momento, el emperador, que también hay mucho que hablar sobre ese hombre. Y tanto, acostumbrado a rodearse de gente extraña, nunca mejor dicho, ¿no? Exactamente. Rodolfo II era un monarca obsesionado con las rarezas y su gabinete de coleccionismo, su gabinete de curiosidades, pues tuvo fama en toda Europa, ¿no? Entonces, fue increíble. Estoy viendo la portada de nuevo del libro de Enrique Carrasco Molina y veo un hombre elegantemente vestido con una especie de cuellos, de solapas rojizas. Borguera. Exacto, y una especie de parece máscara, pero no lo es. Era su cuerpo, su pelo largo, su expresión seria. ¿Cómo se sabe el fin? Hombre, no tuvo que ser fácil en la época, y como bien indicabas, haciendo un contexto sociocultural, justo al tiempo que más se tenía al hombre lobo, a los aparecidos, a las víctimas de sus ataques, vivir así. Pero ¿cómo se sabe cuál fue su fin? ¿Fue un hombre feliz, infeliz? ¿Cómo acabó sus días? Afortunadamente tuvo la fortuna, valga la redundancia, ¿no? de poder tener este trabajo en palacio y de poder casarse. Lo que pasa es que, claro, la tristeza pues seguramente asoló su corazón, porque desgraciadamente, por un lado, no pudo dar hijos sanos a su mujer, y por otro lado, aunque seguramente vivió momentos agradables con su esposa, tuvo que prácticamente vivir protegido protegido por estos monarcas europeos durante casi toda su vida, y prácticamente semioculto, porque pues realmente si este hombre hubiera sido un poco estado más en las expensas de roce social con otras clases, incluso pues con el pueblo, ¿no? Pues hubiera sido pues probablemente golpeado o agredido, ¿no? Médicos tailandeses en este último caso de la niña han extraído ADN porque este mal o esta disfunción, esta anomalía,
no se conoce el tratamiento. No, después de 5 siglos, y hablamos de Petrus González como uno de los primeros, ¿verdad?, sí, casos de hipertricosis congénita, después de 5 siglos aún la ciencia no ha logrado descubrir un tratamiento para curar a esta gente que no tiene ningún otro problema de enfermedad o que tenga efectos secundarios, pero sí psicológicos, muchos de ellos. Hombre, por sentirse observados, como la familia de los niños lobos de México, por ejemplo, que muchos de ellos pues están trabajando en un circo, siendo pues la mirada de todos los curiosos que van allí. Lo asombroso de esta historia es que estoy seguro que muchos amigos, mirando enciclopedias de misterio, libros de grabados antiguos, de cuadros, han visto alguna vez esta imagen de Petrus Gonsalvus y ahora se dan cuenta de su conexión directamente incluso con las islas. ¿Qué preguntas hay en el 7640, Carmen, sobre este tema? Pues nos pregunta Isaac, buenas madrugadas a todos los amigos del oculto, ¿cuál fue el origen de los hombres lobo, por ejemplo? Bueno, de eso realmente no podemos decir mucho. Parece que desde que el hombre es hombre, ¿verdad, Enrique?, se habla por lo menos de licántropos, ¿no? Sí. O sea, la historia incluso proviene de algunas fuentes muy antiguas, incluso de la época de la Roma clásica, ¿no? De Ovidio. Hay algunas leyendas que conectan directamente con la noche y la transformación del ser humano en animal, ¿no? Que es un tema directamente conectado con las fábulas, incluso con los cuentos más famosos que nos han llegado en la infancia, ¿no? Entonces realmente los orígenes son muy antiguos, ¿no? Y siempre se ha vinculado lo que es la influencia de la luna y la noche en este tipo de criaturas, ¿no? Lo que pasa es que lo que sí me abordo en un capítulo del libro, y eso sí me gustaría dejarlo claro, es que realmente se trata un poco de desmitificar este mito, ¿no? Porque muchos de los casos de licantropía que se detectaron, incluso algunos de estos hombres trastornados llegaron a la hoguera, eran personas que estaban desequilibradas emocionalmente y que incluso ingerían algún tipo de droga, e incluso eran criminales que se disfrazaban con pieles de animal y iban por los bosques franceses, y fue un tema muy muy fuerte, ¿no?, en aquella época. Esther desde Palma nos dice si tampoco se puede curar con cirugía estética. Por lo que sabemos, no. Incluso se ha intentado pues con los medios que tenemos hoy en día, de láser y todo, y no ha tenido efectividad en ninguno de los casos, porque al poco tiempo vuelve a salir ese vello que además, ¿verdad, Enrique?, lo describían como una especie de pelusilla. No llegaba a ser el pelo como el que podemos tener en la cabeza, sino que era más fino. Sí, era un vello que no era muy demasiado oscuro del todo, era como castaño, y incluso pues se lo peinaban. O sea, esto realmente Petrus Gonsalvus, el caso de este hombre fue un poco, él utilizó esa arma también. O sea, él tuvo que hacerse con una personalidad fuerte, una personalidad de una persona con una gran oratoria y astucia, porque claro, tenía que hacer frente a miradas, a burlas, etcétera, ¿no? No era un tema nada fácil. Estoy viendo ahora mismo página 142 de este libro, editado por Ediciones Idea, dentro de la colección Páginas Canarias de Historia de la Medicina. Repito, Gonsalvus, Mi vida entre lobos, de Enrique Carrasco Molina, nuestro invitado. Hay un cuadro que es, y leo textualmente, El hijo de Petrus Gonsalvus, de un pintor anónimo alemán o neerlandés, hacia 1580. Tremendo, el niño vestido también con un traje lujoso, con buenos oropeles, y exactamente igual que el padre, un niño lobo que imagino que también sería la atracción, ¿no?, para muchas personas. Sí, además curiosamente este libro, este caso de este chico llamado Enrique Gonsalvus, Enrique casualmente, ¿no? Fue interesante porque también la prole, la descendencia que tuvo esta familia, después ya por su cuenta tuvieron unas historias bastante interesantes, ¿no? Uno de ellos, Horacio, hizo peregrinación a Roma para intentar pedir por un milagro por su caso, y en el caso por ejemplo de Enrico pues se sabe que se llegó a casar hasta 4 veces. O sea, que es un hombre también que tuvo su historia personal, ¿no? Antonio de Linares se pregunta si son el eslabón perdido. No, hombre, no tiene nada que ver. Lo que es cierto es que en esa época se creía todavía, y tenía una gran fuerza, ¿verdad, Enrique?, la historia de Licaón, de ese rey de Arcadia que da nombre al fenómeno licantropía propiamente dicho. Y claro, hay que decir que ahora nos puede parecer algo, bueno, una aberración genética sin más, pero en esa época imagino que tuvo que ser un estigma por el lastre de la maldad que se le suponía a los hombres bestia, ¿no?
Sí, realmente es una cosa en la que yo incido quizás demasiado en el libro, pero es que es casi el mensaje más importante, ¿no? Que este hombre nació en un momento, si ahora mismo, hoy en día, vemos a una niña loba que la pobre pues, tiene pocas posibilidades de a lo mejor de curar su enfermedad, de alguna manera en esta época fue peor todavía, porque estaban completamente asediados por miradas y por comentarios muy burlescos sobre estas personas, ¿no? O sea, eran bufones, o sea, no eran bufones de entretener como lo conocemos, como nos lo ha descrito la literatura o el cine, pero sí eran personas que tenían que estar viviendo prácticamente semiocultos casi siempre. Lo que nos queda de esta historia, sobre todo, también es una historia de superación, ¿verdad, Enrique? Porque este hombre, a pesar de las dificultades, de ese niño abandonado, de ese aspecto que le podía haber conducido a cualquier sitio terrible, se instruyó, se cultivó y acabó teniendo, dentro de lo que cabe, una vida más plácida de lo que en un principio le parecía destinada por el propio destino de las cosas, ¿no? Podía ser una persona apaleada, golpeada, llevada a la hoguera, condenado por váyase usted a saber qué envidias que seguramente podían recaer en él, y sin embargo ahí lo tenemos retratado como uno de los grandes personajes de la época. Sí, tuvo una mala suerte, entre comillas, mala suerte, y al mismo tiempo utilizó su vello como arma para sobrevivir, pero de alguna manera lo que sí es interesante decir es el alma tan importante, o sea, el espíritu tan fuerte de este personaje, ¿no? Y sobre todo de acometer, o sea, de poder sobrellevar como pudo toda no solo los comentarios de la gente que le rodeaba, sino también de la propia su propia descendencia, ¿no? De qué diría la gente que tenía alrededor, y qué diría sobre todo a lo mejor la familia de su esposa, ¿no? O sea, todo eso lo trato un poquito en el último capítulo que hablo de su esposa, y bueno, y la verdad es que es interesante. No nos extraña que nuestro amigo Enrique Carrasco Molina haya visto ese retrato, haya mirado a los ojos de esa figura misteriosa donde las haya, y haya intentado conocer una historia que para la gran mayoría, incluso de amantes del misterio, como es nuestro caso, era completamente oculta. Ahora ya tenéis un personaje sobre el que indagar con este libro como herramienta. Gonsalvus, Mi vida entre lobos, Enrique Carrasco, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por plantearnos este personaje que tantas aristas tiene, y seguro que va a ser una aventura positiva adentrarse en su mundo. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, Iker, muchas gracias. Un beso, Enrique. Nos llegaba, cuando estábamos hablando con Enrique, un mail de Javi, que es de Barcelona, y dice que él también nos quería contar una pequeña historia de un hombre, un gran hombre. Se llamaba Su Kong, vivía en China y fue abandonado por sus padres cuando era un bebé por la enfermedad que padecía. Los monjes Shaolin lo encontraron y lo adoptaron en el templo. El niño creció y le dieron total libertad en el templo para caminar por donde fuera. Así que aprendió las artes marciales chinas, dominando 200 tipos de lucha y 36 armas tradicionales, convirtiéndose así en uno de los mejores luchadores Shaolin de la historia. Siempre vivió en el templo y apenas fue a la ciudad por miedo a las burlas. Murió en 1928. Dice que nos adjunta las fotografías, y en él podemos ver, Iker, de nuevo, a un extraño personaje. Madre mía, lo estoy viendo ahora mismo. Cubierto. Esta era lástima, pero también da cierto miedo, ¿eh? Cubierto totalmente, ¿verdad?, por esa melena, tanto en el rostro como en la cabeza, como por todo su cuerpo. Vestido con corbata. Y con traje de chaqueta. ¿Cómo se llamaba? Vamos a mirarlo. Su Kong, creo. Vamos a ver. Su Kong. Su Kong. Ajá. Chino. Otro personaje, Chino, desde luego. Y además con el síndrome de Ambras. Bueno, el síndrome de Ambras, que desde luego hemos descubierto, ese término tiene un sentido que conecta directamente con las Canarias. Es que es alucinante. Gonsalvus, Petrus Gonsalvus. A mí me ha encantado el tema, Carmen. Me ha encantado conocer esta historia, porque es de esas que caramba, es que bueno, los cuadros lo dicen todo. Era el típico hombre lobo, el típico hombre que causaría pavor, terror. Y hablando de terror, les pido a Antonio Ayerey que demos este cambio sonoro, porque situémonos, por ejemplo, en una carretera, en una vieja carretera. Estoy seguro, en el 34, que hay muchos amigos de Milenio, bien lo sabemos, ¿verdad, Carmen?, que son transportistas, que viajan por la carretera, que llevan autobuses. Yo luego cuento alguna anécdota. Oye, me gustaría que me contaseis 7640, por favor. Me gustaría, además, el peor momento que habéis pasado en carretera. Y no nos referimos al peor momento, de verdad, por desgracia, que ocurre todos los fines de semana o cada día, que hay que intentar evitarlo, hay que ir con mucho cuidado, yendo Milenio, pero con mucho cuidado. No, sensaciones, visiones extrañas, ¿os parece? Abrimos de nuevo esa espita, porque hay tantos y tantos casos.
Entonces, si lo hacéis, yo voy a hacer una historia y voy a contar una cosa que creo que nunca he contado. En carretera. ¿Qué te ha pasado a ti? Sí, hace muchos años. Puede tener que ver con una visión o puede tener que ver con el cerebro, con la propagación de los miedos, que también están dentro de todas estas historias, ¿no? Es decir, qué hay de exógeno y qué hay nuestro. Pero es que la sugestión de la carretera oscura pues hace girar muy rápido las manijas internas de nuestro pensamiento. Hay casos que a mí se me han quedado grabados, y quizá muchas veces cuando tanto, sobre todo hace muchos años que hacía muchos viajes solo de noche en carretera, buscando el misterio por esos mundos de Dios, pues claro, tantos y tantos casos te vienen de repente a la memoria. Por ejemplo, si iba uno por cierta carretera de Cádiz, yo paraba el coche y decía, caramba, justamente aquí Cristóbal Muñoz, el chofer de Diputación de Cádiz, se encontró con aquel extraño autoestopista, aquel individuo con las manos pegadas al tronco, de más de 2 metros, pelo albino, que parecía estar haciendo señales para que alguien se detuviese, y no es que se detuviese, es que el coche se caló justo delante de esa figura que empezó a caminar, y a pesar de que Cristóbal quería huir, aquella figura que emitía una especie de luz por el rostro se iba aproximando. O cómo no acordarse, hablando de carreteras y caminos, de aquel caso francés de Domene, donde un niño, Jean-Claude C., se encuentra con otro individuo muy parecido que sonreía y le quería, o se acercaba a él en posición de dar un abrazo. O cómo no acordarse de tantas historias que nos escribían los amigos de Milenio hace ya unos años, hace un par de años. Por ejemplo, en la sierra de Aracena, un testimonio: los coches circulan, uno cada mucho tiempo, sierra solitaria, y de repente las luces largas se encuentran con lo que parece una vieja que se cruza rápidamente, con una rapidez impropia para su edad, que queda sonriendo como si fuera una bruja de otro tiempo, nuestros amigos, y que hace un gesto con las manos. Y como otra gente había visto lo mismo. Es que en las carreteras pasan muchas cosas, al margen de las famosas leyendas. Y el miedo transcurre, porque incluso algunos estudiosos como Weisman, lo veíamos en Cuarto Milenio hace un tiempo, han intentado saber por qué hasta las personas más escépticas en ciertos lugares notan una sensación que estoy seguro que muchos habéis notado: 2 ojos clavados en tu nuca, y no sabes por qué, pero notas perfectamente que alguien te está observando. Nos ha ocurrido a todos, ¿verdad? Estando estudiando, estando en el ordenador. Yo no sé si a nuestros técnicos les ha ocurrido en la radio, por ejemplo, pero eso de que... Yo creo que sí, alguna vez. Antonio pone cara de que sí. Eso de que de repente hay una presión en la nuca, que seguramente sea una respuesta fisiológica a un estado como de alerta del cuerpo, y alguien te mira. Muchos amigos que viajan en carretera nos han confesado que en mitad de la ruta, en mitad de la noche, caramba, vas a tener que parar el coche, porque creían que alguien iba detrás. Teo Rodríguez, nuestro particular Edgar Allan Poe de los relatos cortos y los relatos absolutamente apasionantes de terror, ha intentado... Yo le pedí, ¿podrías imaginarte una de estas historias, recrearla en mitad de la carretera? ¿Hacemos que todos los cientos de miles de amigos de Milenio 3 nos montemos en un coche imaginario? Cada uno que ponga el punto, quizá muchos estáis por esos puntos ahora mismo, y vayamos tranquilamente. La historia que trae Teo hay que escucharla, pero con los oídos y los ojos bien abiertos. La ha llamado Aquella carretera. ¿Sí? Ah, hola, cariño. No, aún me queda un buen rato para llegar al pueblo. Sí, es que la carretera está fatal. Vale, lo tendré, ok. Te llamo cuando llegue. Un besito. Tal y como se había puesto la noche, no era buena idea atravesar aquella carretera. Menudo camino de cabras, joder. Encima con esta niebla. No se veía con claridad más allá de 4 o 5 metros. No se ve nada. Pero en un segundo, una sombra surgió de entre la niebla. ¿Pero qué? Antonio paró el coche. La sombra muy lentamente atravesó la calzada de lado a lado, perdiéndose en la oscuridad por un instante. ¡Joder! Hola. Menudo susto me has dado, tío. Voy al pueblo. ¿Te importaría acercarme? Sí, sube, anda. Si no te importa, ponte atrás. Mira cómo llevo este asiento. No te preocupes. Gracias. A ver si me matas. Soy Antonio. Yo soy Manuel.
¿Cómo sabes mi...? Tranquilo. Lo he visto en la acreditación que llevas en el parabrisas. Antonio era periodista. Se dirigía a Pedraza, provincia de Segovia, para hacer un reportaje sobre su famoso castillo. Y nada, a eso voy. ¿Y usted? ¿Qué hace a estas horas por aquí? Mira la carretera. Tranquila, está todo bien. ¡Qué demonios! Antonio, justo al girar la cabeza y mirar al frente, vio una mujer que cruzaba la carretera, corriendo mirando hacia atrás, como si alguien la persiguiera. ¿Lo ha visto? Era una mujer. ¿Lo ha visto? El autoestopista había desaparecido. Antonio, presa del pánico, pisó a fondo el acelerador. No lograba entender lo que había sucedido en apenas unos segundos. ¿Quién era esa mujer? ¿Dónde había ido Manuel? ¿Cómo había salido del coche? ¿Por qué? Apenas recorridos 500 metros. ¿Y ahora? ¿Qué? De entre la niebla surgieron unas luces azules que parecían girar sobre sí mismas. Eran los pilotos de una moto de la Guardia Civil. El agente, mano en alto, ordenó a Antonio que detuviera el vehículo. Buenas noches. Documentación, por favor. Agente, ahí atrás había una mujer cruzando. La documentación. ¡Deje ahora la documentación! ¡Le estoy diciendo que... ¿Ha oído eso? No salga del coche. Enseguida vuelvo. En dirección al grito, con la mano sobre su arma, el agente se adentró en la oscuridad a través de unos matorrales. Agente, ¿qué sucede? Nadie contestó. ¡Agente! ¡Agente, está usted ahí! Antonio, aterrorizado, se metió en el coche y nada más cerrar la puerta. Arranca el coche y sal de aquí enseguida. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Dónde está la gente? ¿Qué ha hecho? Elena. ¿Y la chica? ¿Qué ha hecho con ella? ¿Qué es lo que quiere? Cállate ya. ¡No puedo ir más deprisa! ¡Nos vamos a matar! Tú te vas a matar. Yo ya estoy muerto. ¡No! En la madrugada del 7 al 8 de octubre de 1989, Julia Martín, tras una angustiosa persecución a través de su finca, ¿Lo ha visto? Era una mujer. fue estrangulado a manos de su marido Manuel Hernández. ¿Ha oído eso? Este se vio sorprendido por un cabo de la Guardia Civil, al que tras un duro forcejeo ¿Qué sucede? logró arrebatarle el arma y acabar con su vida de un certero disparo en la cabeza. ¡Agente! Manuel, un segundo después, decidió acabar con la suya. Y ahí comienza la leyenda. Los fantasmas de Manuel, Julia y el cabo de la Guardia Civil se aparecen para revivir aquel fatal suceso a quien pase de madrugada por aquella carretera. Aquella carretera, absolutamente genial. Nuestro compañero Teo Rodríguez, yo cuando escuchaba la historia me quedaba helado. Claro, ahora hay muchas preguntas, pero el pobre conductor estaba reviviendo como en un bucle la historia de esos tres muertos, de esos tres fantasmas guardianes de la vieja carretera secundaria. Por cierto, antes de que haya muchos mensajes que están llegando, pues porque hay muchas experiencias en carretera dignas de ser contadas, al 7640, Carmen, noticia que va a dar que hablar. Tenemos información curiosa. Llega desde Badajoz, ritual macabro. Pocas horas antes de que un operario del vertedero localizara el cadáver de una mujer entre las basuras trasladadas al centro de reciclado de Badajoz, varios vecinos hallaron 2 gallinas decapitadas rodeadas de velas de colores. Estaban en un camino que da acceso a la finca conocida como La Portuguesa. La policía encontró allí 2 vasijas. La finca se llama La Portuguesa, vaya hombre. Encontraron allí 2 vasijas de barro en las que había una gallina parda, un gallo blanco y muchas velas de colores, lo que hizo pensar a las fuerzas de seguridad en un ritual vudú. ¿Sabéis por qué digo La Portuguesa? Porque es Badajoz y la historia de La Portuguesa es la historia de una parecida en carretera.
Es que vaya casualidad. Coincidencia. A una de las gallinas la habían eviscerado y en su lugar introdujeron una prenda interior femenina. Además, había una cabeza de cera completando la macabra escena. Un equipo de policía científica del Cuerpo Nacional de Policía se desplazó a la zona para estudiar la situación de los objetos y trasladarlos a las dependencias policiales, donde están siendo sometidos a un análisis más pormenorizado. Nunca mejor dicho lo de seguiremos investigando, ¿no? Sí, hay nuevas informaciones, estamos en contacto incluso con investigadores de Badajoz. Puede haber una coincidencia, ¿no? Puede haber una relación entre esos rituales y ese cuerpo hallado. La autopsia que se la está realizando a esta mujer dará más información sobre el caso, porque al parecer puede tener incluso símbolos de otras culturas, símbolos de misas negras tatuados o incluso hechos después de muerta en su cuerpo. Esperaremos más noticias y desde luego nos sobrecogemos con esta noticia que ha pasado muy cerquita, en Badajoz. Ahora sí, 640, Carmen. Pues vamos con algunos de los mensajes que ya nos llegan a esa vía de contacto. Además, siempre que sorteamos el libro y las historias de miedo ponemos aquí en el programa, pues se multiplican esos mensajes, porque ¿quién no ha cogido un coche y ha viajado de noche? Bueno, uno de los capítulos, no sé si uno de los primeros del libro de Milenio 3 es sobre encuentros en la carretera, con encuentros escritos por los propios oyentes de Milenio. Que los tuvieron, incluso con la chica de la curva también. ¿Te acuerdas que muchos de los oyentes nos contaron que ellos o familiares habían subido a una extraña autoestopista en su coche? Yo llevo muchos años de ruta por la noche y pensar en una carretera que te vas a encontrar algo y ver a una persona se me ponen los pelos de punta, nos dice Ramón. Soy Pedro de Almería y llevo ahora un camión de basura. Una vez al volante de una hormigonera, yo con mucho sueño vi un coche casi en mi morro y cuando di un volantazo desapareció. También historias de atropellos y que luego no hay nadie. ¿Es una vieja leyenda urbana o no? O de choques y luego con el coche que te vas a chocar no existe. Había una historia que hablaba de un magrebí que se cruzaba la carretera, así era la historia que se contó, y uno lo atropella, nota el golpe, se baja para auxiliarle y ya no hay nadie. Soy Víctor de Albacete. Una noche mi padre llegó blanco a mi casa diciendo que se había aparecido algo en la carretera. Fue en Casas de Lázaro. Fíjate tú. Casas de Lázaro, la luz del Pardal. Por cierto, digo, bueno, es que esta es una noche de coincidencias, Carmen. Casas de Lázaro, luz del Pardal, y estamos a un paso del 1 de noviembre, noche de difuntos, donde dicen en la zona que se aparece la extraña luminaria. ¿Dónde? En la carretera. Hola, de noche en la Sierra Gaditana, lloviendo, estuve a punto de atropellar a un hombre desarrapado. Quiso que parara, no me atreví a frenar y esperar. Daba miedo, nos dice J. Salamanc. Dios mío, qué relato. Sin palabras, tenéis que repetirlo. Dicen que cuando tienes un escalofrío es que alguien está pisando lo que será tu tumba. Vaya cosa macabra, ¿eh? Desde algunas Trujillo, cosas, madre mía. Desde Trujillo nos dice saludo de 5 chicos en una casa de campo escuchando el programa a la luz de las llamas y aterrorizados. Bueno, pues ya que estáis en Trujillo, estáis muy cerca de donde me ocurrió la historia que quiero contaros. ¿Te vas a lanzar y a contarlo? Con esta música de Javier Rodríguez, que madre mía, está la noche como para contar estas cosas. Pero sí, como estoy viendo que tanta gente cuenta cosas de carretera, ¿por qué no voy a contar yo? Y la gente dice, hombre, que si tú nunca cuentas nada, ¿no? Si nunca te mojas. Bueno, pues me voy a mojar. Me pasó una cosa que tiene que ver con la casualidad, pero que siempre que hablamos de carretera, hombre, pues te deja esa sensación del viajero solitario. Cubría hace 12 años unas noticias referidas al pueblo cerca de Trujillo, realmente, llamado Saucedilla, donde nos ha contado Gonzalo Pérez Sarró los casos que hayan ocurrido. No sé si lo recordáis, pero el caso era tenebroso. Un pueblo que había visto tiempo atrás a una figura vestida de negro, como una monja de gran altura, que se aproximaba sin pisar el suelo, a unos centímetros del suelo, según la descripción de varios testigos. Un grupo de niños cerca de la piscina municipal fueron los que dieron la voz de alarma. Una chica, María del Mar Mariscal, cuando baja a dejar en su casa unifamiliar a las afueras de Saucedilla, en provincia de Cáceres, baja con la basura y se da cuenta que el individuo del que hablan está dentro, pero dentro de su jardín. Tiene una especie de capa o sayal o sotana, e incluso ella es la única que llega a ver la cara, una cara blanca, alargada y muy triste. Es el pánico el que hace que el padre incluso baje con un cuchillo, y aquello se desvanece en el aire.
Un día antes de esta visión, Mari Carmen Ramos se había encontrado con una figura que venía en sentido contrario. Ella volvía de clases particulares y se encontró aquella figura que flotaba y se acercaba. Y nunca olvidaré, en aquel viaje preciso con Gonzalo Pérez Sarró, entrevistando a estas chicas, como nos contaban que, caramba, parecía una monja, pero allí no hay ningún convento cercano. Ella se quedó un poco paralizada, siguió andando, esa figura seguía de frente, y las pocas farolas de la calle de González Amézqueta, que se llamaba ese lugar, una calle que daba a la carretera, solitaria, una especie de polígono industrial, la fueron iluminando, y entonces se dio cuenta de que aquella monja, aquella figura, dijo la chica, en su época, 14 años, parecía tener una especie de patín invisible, no movía las piernas, era una imagen que se deslizaba e iba en su misma dirección. Bueno, pues la historia que quiero contar tiene que ver con Saucedilla. Después de grabar a toda esa gente, después de grabar a esos testigos, después de grabar a personas que esas mismas noches ven unas extrañas luces, pues yo me marcho en mi coche dirección a Madrid, vago por esas sierras y me pierdo. Y la sensación cuando uno se pierde, cuando he investigado estas cosas, os aseguro que es desasosegante como poco. Sobre todo si no va escuchando música, pues por ejemplo como esta, a ver, Geray. Claro, imagínate en el coche oyendo música más o menos parecida, ya apagas hasta el receptor de cassette de aquella época, ya no bajas la ventanilla porque te inquieta todo, y todo son sierras entre la provincia de Cáceres y casi zona dirección a Salamanca. Recuerdo que di tantas vueltas que llegué a pueblos que nunca había visto y no paré. Y la anécdota final, Carmen, es que el coche se para, o se me cala o hace un extraño. Dije, caramba, esta noche no, por favor. Y entonces, a punto de pararse, como si la batería no fuese bien, los últimos golpes de luz del coche enfocan una especie de bidones. ¿Sabes lo que había pasado? Sin darme cuenta, había estado perdido X tiempo, había dado la vuelta, y justo antes de calarse el coche y tener que girar a toda prisa, aterrorizado de verdad como pocas veces, veo que estoy exactamente frente a la piscina municipal de Saucedilla, donde los niños habían visto la figura, como si todo hubiese conspirado para que yo volviese exactamente sobre las 3 de la mañana a ese mismo lugar que desde luego no me gustaba nada. Y la sensación de pánico que pasé en aquel momento, eso os aseguro, amigos, que no se olvida jamás, aunque sea el miedo peor, el que llevamos nosotros dentro. Cadena Ser. Nos hemos puesto algo serios, Carmen? Sí. Y no voy a hablar de mensajes que nos llegan de amigos. Y esto es así, es que habían pasado cosas con el propio cerebro, sobre todo, y hay que tener respeto a... Sobre todo no tener miedo. No tener miedo porque, claro, uno lo pasa mal. Y ahí no había nada, ni vi ningún fantasma. Los fantasmas de mi propio cerebro sí que me reconcomieron. Y os aseguro que esa sensación de girar el coche en esa especie de pista de tierra, viendo el cartel de Saucedilla y piscina municipal, que envío un abrazo a toda la gente de Saucedilla, que no tiene nada que ver, pero es que era el lugar de los hechos, y yo pensando, es que me va a aparecer algo. O sea, es que me va a aparecer algo. Y me fui de allí, nunca mejor dicho, como alma que lleva el diablo. Como estamos muy serios, y nos queda todavía la historia de Arjona, que es sorprendente, por cierto, que cerca también de Arjona, en Úbeda, se han descubierto legajos. Hablamos de legajos y de historia, hablamos de un niño. Escena, por favor. Es que hay dos casos hoy, el de Gonsalvus y este, que me parecen apasionantes, Carmen. Un sacerdote y un testigo se encuentran con una especie de niño espectral, y el sacerdote, que aparece en estos legajos, le dice: ¿vienes o tienes que ver con el demonio? Y ese niño respondió algo. Nos lo va a contar un profesor de filosofía, y nos lo va a contar un hombre que trabaja por la cultura de Jaén, Manuel Fernández de Espinosa. Nos mandó unos escritos que dicen así: los sucesos inexplicables habidos en la villa de Arjona, y que admiraron a sus contemporáneos. Ahora nos vamos muy rápido con la ciencia, ¿vale? La ciencia, para poner marchamo final y quitarnos un poco esta sensación de miedo, que luego, por desgracia o por fortuna, va a regresar.
Empezamos con una buena noticia. La UNESCO ha aprobado 25 nuevas reservas para la biosfera, 4 de ellas españolas. Nuestro país cuenta ya con 37 de estos espacios, después de incluirse los Ancares de Lugo y de León, la Sierra de Béjar y Francia y la Reserva Intercontinental Mediterránea, compartida con Marruecos. Del resto, la mayoría de las nuevas reservas están en México, 18 de las 25. En la actualidad, 507 lugares de la Tierra son considerados bajo esta protección especial de la UNESCO. La cruz de la moneda está en la Amazonía brasileña. Según los datos publicados por el gobierno de Brasil, entre septiembre de 2005 y agosto de 2006 se han perdido más de 13.000 kilómetros cuadrados de bosque. La cantidad, a pesar de ser desalentadora, no deja de infundir cierta esperanza, ya que la superficie arrasada es un 30% menor que la que desapareció un año antes. Nos damos ahora un paseo por el espacio. La NASA ha puesto en órbita la misión Estéreo, formada por 2 pequeñas naves gemelas que viajarán hasta la Luna para desde allí tomar fotografías del Sol en 3 dimensiones y estudiar las radiaciones producidas por las tormentas solares. Una de las ondas se situará delante de la Tierra y la otra detrás. De esta forma se podrán obtener imágenes del Sol desde casi todos los puntos de vista. Y Rusia ha lanzado un cohete Soyuz con la nave Progress M58 que transporta 2,5 toneladas de carga vital para la Estación Espacial Internacional. Es el tercer carguero que parte este año con destino a la plataforma espacial y lleva sobre todo combustible, oxígeno, agua, repuestos e instrumentos para experimentos científicos. También transporta alimentos y regalos para la actual tripulación de la estación, formada por un cosmonauta ruso, otro alemán y el estadounidense de origen español Miguel López Alegría. Un equipo de investigadores ha descubierto que estimular el tálamo central del cerebro mediante pequeñas descargas eléctricas mejora la capacidad cognitiva e incrementa el nivel de alerta. Este descubrimiento es muy importante y podría abrir nuevas vías en el tratamiento del daño cerebral. El tálamo central es una especie de marcapasos que coordina la actividad del cerebro. Los científicos han comprobado que con pequeñas descargas eléctricas se mejora la capacidad para reconocer objetos, se incrementa la sociabilidad y se eleva el nivel de alerta. Esta semana hemos tenido polémica en torno a un vídeo protagonizado por el actor estadounidense Michael J. Fox. Fox, aquejado de Parkinson, aparecía en la imagen sufriendo espasmos y convulsiones provocadas por la enfermedad, pidiendo el voto para el Partido Demócrata porque este partido apoya la investigación con células madre, lo que podría encontrar una cura al mal que padece. Este es un momento de ese vídeo. Me preocupa mucho la investigación con células madre. En Missouri pueden elegir a Claire McCaskill, que comparte mi esperanza por la búsqueda de curas, de remedios. Por desgracia, el senador Jim Talent se opone a la ampliación de la investigación con células madre. El senador Talent quiere criminalizar la ciencia. Lo que se hace en Missouri importa a millones de estadounidenses como yo. Algunos miembros del Partido Republicano al que pertenece el presidente Bush han acusado a Michael J. Fox de estar actuando o incluso de no haber tomado su medicación antes de grabar el vídeo para que este fuese más descarnado. Lo cierto es que el debate sobre la investigación con células madre está una vez más abierto. El consumo de aceite de oliva virgen incrementa la longevidad y ayuda a que el organismo se mantenga en mejores condiciones. Así lo revela una investigación realizada por la Universidad de Granada. De momento, el estudio solo se ha llevado a cabo en animales, pero con ellos se ha demostrado que los que tomaron habitualmente este tipo de aceite vivían más y sus estructuras se conservaban mejor que los que consumían aceite de semillas. Y terminamos con algo que resulta cuanto menos curioso. El Museo de Historia Natural de Oslo, en Noruega, ha organizado una exposición fotográfica que demuestra que la homosexualidad no existe solo entre los humanos, sino en multitud de especies animales. Las imágenes muestran actos homosexuales entre simios, perros, gatos, loros, pulpos o jirafas. En total, 1.500 especies con este tipo de comportamiento sexual que demuestra, según los científicos, que los animales no solo copulan para procrear, sino también por puro placer. El índice de homosexualidad en el mundo animal va del 2 al 15% dependiendo de las especies. Dos y 6 minutos, hablábamos de carreteras, aquí estamos de nuevo. Por cierto que luego ocurrirá ese enigma, entre comillas y de forma humorística, de solo puede pasar aquí, que a las 3 sean las 2. ¿Tendrá que ver algo con Milenio? Y con un fantasma, que vendrá después, Alberto Granados con su ser curioso. Fantasma benévolo, de carne y hueso, y bien querido por nosotros, ya lo sabéis. Está ahí el hombre en el laboratorio de sonidos, no sé qué está haciendo. Está preparándolo todo. Y me dice que nadie se pierda después ser curiosos, Bueno, pues que nadie se pierda ser curiosos, que es nuestro programa, hermano. 7640, carreteras
secundarias, como decía aquella película, carreteras como protagonistas en este pequeño viaje al misterio. Soy vigilante y estoy de patrulla por un polígono que no está muy alumbrado, y la historia me ha puesto los pelos de punta. Pues me ha recordado inmediatamente al caso de Onda en Castellón, año 95. Unos vigilantes y unas personas en un polígono se encuentran, ¿sabes qué? No. La visión de un ser, pero solamente la mitad del cuerpo, típica visión, sin piernas, con los brazos como en formación. Han pasado 11 años y jamás se supo. ¿Cuántos casos hay que acabar diciendo eso de jamás se supo? Fíjate lo que le ha ocurrido a Iván. Hay niebla en Gijón. Al mismo tiempo que sale la mujer corriendo en la historia, vi a alguien salir corriendo aquí entre la niebla. Qué susto me he llevado. Patricia desde Toledo nos aclara que ella leyó en un libro de Agatha Christie que se dice que es un dicho inglés que un escalofrío es que alguien pisa tu tumba. Pues muchísimas gracias por esa información. A mí me parecía algo tan macabro, pero bueno, viniendo de Agatha Christie, que tiene también para un programa, pues no me extraña nada que lo dijese en su día, que lo escribiese en su día. Hola, soy Carlos, conductor de autobús, y alguna noche yendo de vacío de Badajoz a Cáceres he tenido que apagar las luces interiores por tener la sensación de que había alguien dentro del autobús. Hola amigos, viajo mucho de madrugada por carreteras solitarias. Espero que no me pase nada como la historia que habéis contado, nos dice Mario desde Cuenca. Pedro desde Plasencia. Tuve la certeza de que alguien me miraba desde el asiento de atrás. Volví la cabeza y era yo. Cerca de Plasencia ocurrió este caso que os he contado, muy cerquita. Y también cerca de Plasencia, esa historia que aparece en ese libro de Milenio 3, porque lo bonito es que sois vosotros los protagonistas de muchos casos, de un chico, hijo de policía, que tiene que ir con su padre a una curva próxima a Plasencia porque su madre está descompuesta por el terror, y lo que ha visto es un hombre de negro, una silueta prácticamente, con un sombrero, pero que a pesar de no tener rostro parecía que se fijaba en ella. 2 noches seguidas la vio. Cuando llega el padre, en mitad de la noche, me imagino yo al padre policía con el arma reglamentaria y la linterna, y el hijo buscando lo que ha asustado a su madre, pero también asustados ellos, entre los zarzales, buscando quién era, y se da cuenta el padre de que ahí se había suicidado un anciano, se había tirado por ese barranco pues apenas unas horas antes. Trabajo en una empresa de alquiler de coches. 2 veces he oído en los asientos traseros un silbido y, por supuesto, detrás no había nadie. Os estoy escuchando desde Alicante por internet, ya que la emisión llega entrecortada. Como sigáis con estos relatos no va a dormir nadie. Por cierto, ¿en Cataluña nos pueden escuchar? En Cataluña nos pueden escuchar a través de la AM, en el 666 de la AM en Barcelona. ¿Qué número has dicho? 666. Bueno, desde luego se lo y he a través hecho de internet, claro. Por supuesto. Sí, porque muchos amigos nos escriben y protestan. Y nos escuchan desde fuera de España también. A pesar de eso, todos los amigos de Cataluña han hecho que los sábados se batan todos los récords. Una cosa que están preguntando también, Iker, los libros de kiosco. Hay mucha gente, alguno de los amigos, que dice que si es otra colección, si es la misma, si los pueden encontrar, si no. Os va a encantar, son 21 libros, creo, 22 en total, que están de nuevo, que Santillana y Edad vuelven a sacar al kiosco. Es y que se quedó mucha gente sin ellos, aquella primera que prácticamente se agotó en nada, así que vuelve a estar en todos vuestros kioscos, y gracias como siempre por la acogida a todo lo que hacemos. Ahora nos marchamos a buscar un documento antiguo. Antes, como antesala de esta historia, y con esta banda sonora que nos pone Geray, que también es un poco viajar en el tiempo, leo: aparecen numerosos legajos antiguos. Qué bonita escena, ¿eh? Legajos antiguos en un falso hueco de salón de plenos de Úbeda. O sea que fíjate en qué lugar, más institucional para que aparezca esto. Durante las obras que se estaban realizando en el Salón Municipal de Plenos, situado en el Palacio de las Cadenas, varios operarios han hallado en un falso hueco de una pared una serie de legajos antiguos de diferentes épocas y en buen estado de conservación. El hueco donde fueron escondidos al parecer podría pertenecer al conducto de una chimenea o algo similar, en el que se habrían arrojado estos documentos antiguos, algunos de los cuales están fechados en el siglo XVI. Al parecer podrían haber sido depositados en algún momento de la historia desde la planta superior, donde actualmente está el archivo municipal y con la que conecta directamente el hueco. Aún no se sabe ni la procedencia ni el número de legajos que puede albergar este falso hueco, pero los especialistas ya han comenzado las labores de estudio y su catalogación.
En el archivo de Úbeda se conservan 15.566 legajos con cerca de 6 millones de documentos recabados desde el año 1235. Estuvimos en Puerto Llano, pero el viaje anterior, ¿dónde fue? Úbeda. En fin, que donde pasa milenio luego pasan cosas bonitas como esta, que se encuentren trozos de historia en forma de legajo. Y precisamente hablando de legajos y de investigaciones, nos encontrábamos con una sorpresa. Manuel Fernández Espinosa es el autor de este maravilloso trabajo, o de esta exploración que nos hace llegar. Él trabaja en una revista de ámbito cultural, que hace una grandísima labor, aparte es profesor de filosofía, y caramba, una villa como Arjona, con tanta historia en Jaén, guarda un sinfín de secretos y misterios que os van a apasionar. Hacía mucho tiempo que no escuchaba y sobre todo no leía en documentos antiguos. Hablamos de 1616, de la aparición, por ejemplo, de unas luces extrañas, y no solo eso, sino de aparecidos, y aparecidos con forma de niño. Y todo esto interesando a la Iglesia, a los obispos, interesando incluso al obispo de Nápoles, que intenta investigar. Todo se va complicando, es una historia asombrosa. Todo empieza con un montón de apariciones que llaman la atención de la gente de Arjona. Sobre todo hacia las 11 de la noche, cuando cerca de la Torre Mocha y la Torre del Reloj, un vecino de Andújar llamado Juan Muñoz nota que las campanas que están sonando sin tener por qué, y después empezarán una serie de... Por cierto, que ese sonido de campanas de repente en la nada es un fenómeno recurrente en la historia de misterios españoles. Pero después aparecen cosas que ahora los legajos exhuman, que ahora podemos ver después de 400 años, y que os van a sorprender. La aparición de un niño espectral, un niño pequeño puesto en pie. La Iglesia investiga. Nos lo cuenta Manuel Fernández Espinosa. El caso es que en 1616, como bien dices, pues un vecino de Andújar que se encontraba allí en Arjona, no se sabe bien a qué, pues tuvo un encuentro bastante fantasmagórico en la noche, a las 11 de la noche o cosas así, cerca del castillo de Arjona, ¿no? El caso es que este hombre lo puso en conocimiento, espantado por esa aparición. Fueron en principio unos sonidos de campana. Lo puso en conocimiento del prior de la parroquia de San Martín de Arjona, y este prior se comprometió con él para ir en su compañía a la misma hora, en el mismo lugar donde había tenido esa aparición extraña. La noche en que acompañó el prior a este vecino de Andújar, pues parece ser que apareció un niño espectral, y el mismo prior, desenvainando la espada, le vino a decir algo así como: si eres cosa de otro mundo, dinos a qué vienes aquí, ¿no? El niño solamente dijo unas lacónicas palabras como fueron: no es tiempo. No es tiempo, Carmen, qué cosa más extraña. El prior le pregunta si es cosa del demonio, y ese niño en Arjona, Jaén, no sé si me equivoco o no, me puede corregir el maestro Eslava Galán, pero creo que Eslava nació en Arjona, y desde luego es una tierra con mucha historia. Caramba, no es tiempo. ¿Conoces algún caso parecido? No, han dicho otras frases, pero algo que dijeran no es tiempo, no. ¿No es tiempo de qué? Sí, suelen preguntarle cuando hay algunas leyendas e incluso legajos que hablan de brujería, y algunos de esos aparecidos en los que pues un sacerdote o un religioso les pregunta si vienen desde el infierno, si son mandados o enviados por entes infernales, y siempre contestan o que sí, o que las huestes les han mandado hasta allí, pero nunca esas palabras, que bueno, no sabemos pues, qué querrían decir. 1616, Arjona, provincia de Jaén, la Iglesia comienza a interesarse porque ya no solo uno, ni dos, ni tres, sino decenas de vecinos van a ser partícipes de las apariciones de esas figuras, de esas luces que además señalan algo. ¿Algo por qué? ¿Y por qué el niño dijo no es tiempo? También hay que ver la actitud de la Iglesia. Se volcó para saber qué estaba ocurriendo, porque todo tenía tinte de algo demoníaco. Así continúa esta historia. Y en efecto se demostraría que no era ese el momento, porque 12 años más tarde sería cuando los fenómenos de extraña naturaleza tendrían una virulencia tremenda, porque ya serían no solamente testigos aislados, sino conjuntos de vecinos los que verían luces, también sonido de campanas que no se sabía de dónde procedían, y también incluso afirman los testigos, según está comprobado en el informe que se hizo en aquel entonces, incluso también
hasta coros supuestamente de naturaleza angelical. ...2:17, ¿qué dice ese mensaje que llega ahora mismo? Es que me ha hecho mucha gracia porque dice: soy vigilante, estoy en una gravera y se me ha estropeado el coche. Bueno, pues... en fin, que te sea leve, compañero, amigo. Muchos Arjona. amigos también que no se quieren sacar ya el carnet de conducir. No, hombre, no, yo sé que lo dicen amablemente, pero que esta noche, claro, es la noche más próxima, ¿no?, al Día de Difuntos que tenemos aquí en Milenio. Bueno, mañana estaremos también en Cuarto Milenio. Mañana en Cuarto Milenio... Pocas veces digo esto, pero esta semana y la siguiente, por favor, no os lo perdáis. Hay un par de historias que yo personalmente, como me pasaba a mí ayer, que ayer yo estaba emocionado con lo de Frank Fontaine, pues hay dos historias de esas que no voy a adelantaros nada, pero bueno, ya me comentaréis. En Cuarto Milenio, ya por fin, y no nos movemos a nuestra hora de siempre, ¿eh? Por cierto, gracias a las 11 de la noche. Gracias por los datos que nos habéis proporcionado, porque sois vosotros quienes hacéis que estemos ahí, ya cumpliendo un año en 4, ¿eh? Arjona, investigación de la Iglesia, legajos concretos, nombres y apellidos de personas del Cabildo de la Universidad de Baeza, como el doctor Francisco Ibáñez de Herrera, que manda una carta a ese Cabildo para saber qué ocurre, informar de lo que va a venir a continuación. Personas como el obispo de Jaén, personas como don Baltasar Moscoso y Sandoval, este obispo que pensó que allí estaba ocurriendo algo divino o demoníaco. ¿Qué era? De repente parece ser que se relaciona el lugar de los hechos. Fijaos qué historia. El lugar de los hechos, el lugar de la aparición de ese niño, el lugar de las luces, con el subsuelo, con que haya pasado algo en la historia. Nos lo cuenta Manuel Fernández Espinosa. Parece ser que su actitud fue bastante ambigua, porque hay también datos, nos consta, de que algún que otro jesuita vino a decir que lo que había visto allí en Arjona era cosa del demonio, ¿no? Lo que vino a ocurrir fue que en el año de 1628, pues también se puso en conocimiento del Cabildo de la ciudad de Arjona un documento que después se ha demostrado por la crítica ilustrada que era un falso cronicón, concretamente el falso cronicón de Flavio Destro. Y en ese documento se hacía Arjona, se hacía pues lugar en el que se había producido, al parecer, un enorme martirio en tiempos de Diocleciano. Parece ser que eso desató, dentro de lo que comporta las fuerzas vivas de la Arjona de aquel entonces, digamos que una especie de entusiasmo, y se vino a relacionar este tipo de fenómenos paranormales, se vinieron a relacionar precisamente con la supuesta manifestación sobrenatural de esos mártires que yacían en la ciudad de Arjona y que no se sabía dónde estaban. Justamente en el año de 1628, unas luces van a hacer que los vecinos, digamos que maravillados por ese fenómeno, supongan que allí donde indica la luz se hallan precisamente los restos de San Bonoso y San Maximiano. Campanas que sonaban en mitad de la nada, luces, la espectral aparición de un niño muy pequeño puesto en pie, a quien le pregunta el propio prior investigador si es cosa del demonio. Todo esto en Arjona, un lugar maravilloso, de donde es Eslava Galán y de donde es Lorenzo Fernández Padre, buen amigo de este programa. Arjona, tierra de misterios, pero yo no sabía que tantos, Carmen. Fíjate, mártires, mártires. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo sigue esta historia digna de Expediente X? Con que se solicita la excavación, se solicita horadar esa tierra que de noche en noche está señalando algo sobrenatural para la época, desde luego está indicando algo. Empieza la investigación oficial y la Iglesia y la Universidad de Baeza se lanzan a saber qué hay debajo de ese suelo. La gente de Arjona, previas las licencias del obispado de Jaén, en ese entonces era obispo de Jaén don Baltasar de Moscoso y Sandoval, pues resulta que hicieron un novenario, se prepararon ayunando y con otras penitencias, y parece ser que excavaron allí donde indicaban aquellas luces, y en efecto
es asombroso, pero encontraron 2 calaveras que todavía se veneran en la ciudad, son los santos patronos de Arjona, y bueno, aquello desató pues digamos que una especie de fiebre por las reliquias, porque las luces siguieron indicando otros puntos, siempre alrededor de lo que era la muralla del antiguo alcázar de la ciudad de Arjona, y muchos vecinos se dieron, digamos que a la cava y a la búsqueda de nuevas reliquias. Apasionante historia la de estos sucesos de Arjona que nos cuenta don Manuel Fernández. Vaya labor, vaya crónica, excavaciones, reliquias sagradas, reliquias. Carmen, luego me cuentas qué pasaba con esas reliquias. Pero ¿qué había ahí debajo? Sobre todo había cuerpos humanos. Pero escuchad, porque es asombroso, en qué cantidad se encontraron después de que las luces y los fenómenos extraños pusieran una cruz en aquel punto. Es impresionante, ¿no? Porque desde luego todo esto está bien estudiado. El obispo también se interesó mucho por el caso. Hay que recordar que el obispo también era pariente del muy poderoso duque de Lerma, y resulta que dejaron buena muestra en lo que fue un escrito que lleva el barroco título de Relación y Memorial, sacado de las informaciones que se han hecho acerca de los prodigios y maravillas que se han visto al pie de las murallas y torres del alcázar de la villa de Arjona. Y este memorial se publicó en la ciudad de Jaén en el año 1630. En efecto, parece ser que otros cronistas de la comarca, en concreto en el siglo XVIII, recontando el número de huesos y de restos óseos que pudieron encontrarse en la ciudad de Arjona, parece que el montante de cadáveres ascendía a 129 cuerpos de adulto y 16 cuerpos de niño, Y como era normal, y más con un antecedente sobrenatural, en hipótesis, Carmen, aquellos huesos y aquellas piezas, aquellas dentaduras, aquellas calaveras se convirtieron en reliquias muy codiciadas. La verdad es que sí, eran muy veneradas, porque además, como suele ocurrir con otras reliquias, pues hacen supuestos milagros, curaciones. También gente que iba a rezar ante ellas. Esas 2 calaveras se pueden aún visitar en la ciudad de Arjona, pero hubo otras que incluso emitieron luminosidades, y no solo eso, sino que comenzaron a sangrar. En efecto, aquella reliquia no solamente se iluminaba, sino que también podemos aseverar, gracias a los testimonios de la época, que también digamos que emanaba sangre. Inaudito, y que concitó en su tiempo también, pues digamos que el interés no solamente de la comarca y de los reinos de Andalucía de aquel entonces, sino de España y del extranjero. Hasta donde he podido llegar, puedo decir que estas reliquias se conservaron en un arcón en la iglesia de Santa María, allí en Arjona. No sé ya la suerte que tuvieron, pues debido a tantas revueltas, revoluciones y guerras civiles como hemos sufrido en nuestro país, ¿no? La verdad es que no puedo decir si estas reliquias se conservan todas o bien hay alguna parte en Arjona. No obstante, los cráneos sí que es verdad que están conservados en un reliquiario, y el pueblo de Arjona y la comarca se vuelca todos los meses de agosto, que es cuando se celebra la festividad, y constituye, pues digamos que una fiesta patronal de gran interés, ¿no? De gran interés también debido a los sucesos que envuelven el hallazgo de estas reliquias. Con esta música Geray, Dustin Hoffman, la externa escena que a mí me encanta, y Tom Cruise llegando a Las Vegas, música sonora de Hans Zimmer y Carmen. Y queridos amigos de Milenio, y al margen de todo, ¿nos parece apasionante que en España tengamos estas historias? Que haya gente como Manuel Fernández de Espinosa que nos lo envíe, que vosotros hacéis este programa también. ¿Cómo lo cuenta? ¿Con qué pasión? ¿No os parece increíble? ¿No os parece que esta gran familia es tremenda? ¿Cuántos legajos con misterio quedarán todavía en esas estanterías sin haber salido nunca a la luz desde archivos, pues que llevan allí viviendo el sueño de los justos siglos y siglos? Es que yo me sigo maravillando, ¿no? Es, por fortuna, aunque llevamos siendo zorros viejos, lo de maravillarnos y reencantarte con la realidad es maravilloso. Arjona, seguramente hemos pasado por ahí
y cuántas historias increíbles se esconden todavía, y que todavía hay gente que pueda contarlas y exhumar esos legajos, y que esta misma semana, a unos pocos kilómetros en Úbeda, en pleno salón de plenos, nunca mejor dicho, se encuentran legajos también con historias perdidas. ¿Cuánto nos queda por indagar, por investigar, para que luego haya tarugos que digan que ya está todo descubierto? Madre mía. Bueno, no paran de escribir mensajes de encuentros en carretera, de experiencias que han tenido. Ya sabéis, 7640, palabra clave Milenio, espacio como siempre los mensajes que nos queráis remitir, que vamos comentándolos y que según nos van llegando. Y que Jordi muchos luego investigamos, ejemplo esto de Manuel Fernández, o ejemplo lo que llevamos a 4 a la sala de testimonios, que muchas veces son vuestras propias vivencias. Jordi desde Sevilla nos dice: trabajé como técnico en la antigua Radio América. En el turno de noche una presencia golpeaba el cristal de la pecera y movía las cortinas. Vaya cara que pone Geray. Pues también querría ver yo la cara de David y de Tony, que están en un camping en la Sierra de Cazorla, en el coche, a oscuras y temblando de miedo. Buen sitio. Pues no estéis muy lejos de ese niño blanco puesto en pie que dijo, respondiendo a la pregunta si era algo del demonio, no es tiempo. No dijo que no, no dijo que no. Otro amigo nos informa que por la zona de Denia, por la carretera que sube a Cabo de San Antonio, por la noche se apareció un ciclista que murió allí en un accidente. Tremendo, como esa película de Bardem, ¿no? Muerte de un ciclista, magnífica película, por cierto. Carretera Úbeda, Torre Perojil. Una vieja de negro se cruza a la altura de la carretera de Jódar con un plato de higos y te ofrece, cuando desaparece de repente. A mí me ha ocurrido. También provincia de Jaén, Hola, soy vigilante en un edificio militar y la historia me ha quitado las ganas de hacer la ronda. Voy a intentarlo, nos dice Luis. Pues nada, al oficio, que tanta gente, amigos que vigilan cualquier instalación de este país, son amigos de esta familia, y cuántos tienen cosas que, madre mía, si ellos hablaran... Mira, nos escribe Juan Manuel, ¿te acuerdas de él? Nos dice él mismo, ciego, perro, guía, feria del libro. Hombre, ¿cómo no vamos a acordar, Juan Manuel? Estuve de senderismo, como os dije, por Montes de Cuenca. Hablé con un anciano de una historia increíble. Pues nada, Juan Manuel, un día nos la cuentas. O si quieres, mejor te vienes, nos la explicas y te traes a ese perro que siempre va contigo y que esperó como un campeón también en esa cola de la feria del libro. Un beso muy fuerte. Para los dos. 3 amigos volvían cansados de noche de un concierto a casa. La radio se paró unos segundos y los 3 escucharon la advertencia. Cuidado. Acabamos de estar en la cueva del San Pascual Orito. Había niebla y hemos notado una presencia. No hacía aire y ha empezado a moverse una maceta. Ha sido aterrador. Íbamos por la autopista, 4 en coche, 3 de la madrugada, vimos un bulto en medio de la carretera. Era un hombre sentado en lo que parecía el asiento de un coche. Vaya visión. Me recuerda a un caso, un poco más raro, ocurrido en el puerto de Barázar, años 60, 1968, recogido del grupo IE, también una especie de criatura que parecía estar sentada de frente, mirando, y bueno, espantó a unos camioneros que se dirigían dirección Vitoria. ¿Cuántos casos en las carreteras? ¿Cuántas historias? ¿Cuántas historias que no se cuentan porque, claro, da cosa? Pero estas noches, cuando empieza a hacer frío, cuando empieza a caer la niebla, cuando llegan estas fechas también, la imaginación se dispara. Pero ¿qué porcentaje, aunque sea pequeño, no es de la imaginación? Y nos demuestra que en esa noche, como dice el doctor Cabrera, que las noches de luna se podía ver, pero antes no había luz. Y la noche era un mundo vetado, completamente prohibido para el ser humano. Una imagen que es recurrente y nos han escrito muchos amigos viendo lo mismo. Soy conductor de autobús. En plena noche vi cruzar por la autovía una persona con una maleta. Un compañero hasta creyó ver un pastor con su rebaño. 2:32, ya sabéis que al llegar las 3 hay que retrasar el reloj 1 hora. Volverán a ser las 2, salto en el tiempo. ¿Tú conoces bien la zona esa del Museo de Cera de Madrid? La zona del horror, donde precisamente hace unos años presentaba su libro Paco Pérez Avellán.
Es una zona que, aunque sean muñecos de cera, inquieta, ¿eh? Es que los muñecos de cera inquietan, o las muñecas de porcelana. Pues fíjate que hay una zona, como una gruta, para los amigos que seáis de Madrid o que hayáis venido aquí. Museo de Cera yo creo que es una visita indispensable. Hay varias cabezas, parecen cabezas decapitadas, en un lateral. Parece que los focos y la fama del Museo de Cera van hacia Landru, hacia los reos de la Inquisición, hacia el crimen del Expreso de Andalucía, que se repite en varias viñetas, y poca gente ya se da cuenta, repara, en que hay cabezas de criminales importantes en la historia de España, efectuados casi al tiempo que los crímenes ocurrían y con una perfección tremenda. Una de esas cabezas de cera, de ojos grisáceos o verdosos, azulados, parece que está viva. Y yo muchas veces, desde muy jovencito, pasando por ahí, pues que me daba un escalofrío. Y le dije a Paco Pérez Caballero, no es casualidad, hijo del gran Paco Pérez Avellán: Paco, ¿nos cuentas un día la historia de ese crimen que motivó esa cabeza de cera sonriente tan rara? En el cartelito de debajo de la cabeza solo se leía: Ricardito, descuartizador. Pero la historia comienza así: Atocha, estación, un baúl que huele demasiado mal, un baúl macabro. Los operarios lo abren. ¿Cómo investigó la policía esta historia? ¿Qué se escondía detrás del crimen o crímenes del Ricardito? Damos paso a Paco Pérez Caballero. El 1 de mayo de 1929 se forma un tremendo revuelo en la madrileña estación de Mediodía. Limpiando el almacén del correo, los empleados han dado con una misteriosa caja de madera que expide un desagradable olor. Extrañados, deciden abrirlo. Lo que encuentran en su interior provoca gritos, vómitos y algún desmayo. Son, sin duda, restos humanos. Se trata del cadáver descuartizado de un hombre de unos 30 años. Lleva hecha la manicura, por lo que desde el principio se piensa que se trata de una persona de cierto nivel. Pero la identificación parece imposible, porque falta un elemento indispensable: la cabeza. Comprueban que el paquete ha sido remitido desde Barcelona, 4 meses antes del macabro hallazgo. El cadáver no tenía nombre, y tanto el remitente como el destinatario eran falsos, así que el criminal se sentía a salvo. Pero en el análisis forense se descubrió que había sido operado en los genitales de un problema de tipo tuberculoso. A través de este dato revelador, los investigadores descubrieron que se trataba de Pablo Casado, un señorito de 3 al cuarto que luchaba por hacerse un hueco en la alta sociedad barcelonesa. Buenos días, comisario. Oye, que tus sospechas se han confirmado. Se ha identificado al cadáver como del tal Pablo Casado. Tenía esa cicatriz de esa operación tan indiscreta y unos amiguitos suyos le han reconocido. Resultó que era de Madrid, ¿no? ¿Pero le han reconocido sin cabeza? ¿Por alguna seña particular? Sí, por una emasculación parcial. ¿Qué es eso? Pues, amigo mío, eso es una amputación quirúrgica de parte del pene. Ah, asunto de maricones. Sí, parece ser. Desgraciadamente, en aquellos años, ser homosexual estaba casi tan mal visto como ser un asesino. Las pruebas señalan enseguida hacia el criado de la víctima, al que llaman Ricardito, pero parecía demasiado débil para haber cometido el crimen. ¿Pero qué se han creído ustedes? Pobre hombre, cojo, incapaz, enano. Él es Flamenca. ¡Yo soy un hombre! ¡Un hombre! La policía está desconcertada y el clamor popular crece, exigiendo que se haga justicia. Así que deciden poner al sospechoso ante su obra. Cuando le llevan delante del cajón de madera, haciéndole creer que la víctima está aún dentro, se derrumba y lo confiesa todo.
Explica que en los últimos tiempos solo hablaban a gritos y que el 8 de diciembre de 1928 se produjo la última discusión. Ricardito se sentía maltratado y estaba terriblemente celoso. Que si sigues así, desde luego yo me voy. ¿Tú qué te vas a ir? Tú te marcharás cuando yo te eche. Primero tendrás que pagar todo lo que me debes. Calla la boca y sírveme eso ya de una vez. Espera que se caliente. Y me traes por la calle de la amargura. ¿Y esa niña bonita? ¿Cuál? ¡Fábregas! Le aplastó la cabeza a golpes con una plancha. Después descuartizó el cadáver y lo envió por correo a la estación de Mediodía. La cabeza la arrojó al mar y nunca pudo ser recuperada. Fue condenado a 16 años de prisión, pero solo cumplió 2. Se benefició de la amnistía general promulgada por la Segunda República. El crimen le salió muy barato y su delicado rostro quedó inmortalizado en el Museo de Cera de Madrid, donde los visitantes tienen la oportunidad de estremecerse con su fría mirada. Por cierto, arte de ultratumba. Qué curiosa noticia, Carmen. Sí, del 30 de octubre al 2 de noviembre se llevará a cabo en Argentina el 7º Encuentro Iberoamericano de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales y Arte Funerario. ¿Arte funerario? Está organizado por el Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires. Durante estas jornadas se realizarán diversas actividades relacionadas con el arte funerario, como proyección de documentales, charlas, muestras fotográficas, en las que los visitantes podrán descubrir secretos, mitos y misterios en torno a los camposantos. Además, se realizarán recorridos guiados por algunos cementerios mientras se narran algunas de las leyendas más escalofriantes acaecidas en ellos. Curiosa la iniciativa, como curioso lo que está pasando en el Archivo Vaticano, un lugar siempre propenso a todo tipo de habladurías, ¿verdad? Que sí, si guarda cosas o que otros que dicen que no es para tanto. Bueno, si nos dejaran a los periodistas y a historiadores investigar en ellos, a lo mejor quitábamos un poco de leyenda. Pero habrá zonas, estoy convencido, que jamás se puedan visitar. Precisamente, con toda la ola del Código da Vinci se han puesto muy en boga los asuntos de evangelios apócrifos. Aquí hemos hablado en varias ocasiones. Pero fijaos qué curioso, la última polémica de verdad en torno al Archivo Vaticano tiene que ver con un documento que una vez más daría otra versión distinta del Jesús que conocemos. Pero esta es muy rara, escandalosa, diría yo. Se está debatiendo ahora mismo en Italia. Nos trae la crónica, esa crónica del otro lado, de las noticias que seguramente no saldrán en muchos medios, y si salen serán mutiladas el día siguiente para acabar en un saco sin fondo, donde ya nadie se acuerda de ellas, donde nadie sabe qué pasó, qué ocurrió. Por cierto, estaría bien adoptar, a veces voy a decir aquello de 2:41 y no sabemos nada de la extraña muerte del hombre de la Catedral de Jaén, por ejemplo. ¿Cuántos casos le contamos en Milenio? La gente, alguna gente, no, son mentiras. No, mentiras no, un cadáver ante la Catedral de Jaén. Se va a investigar, se monta el escándalo, cuando Cuarto Milenio sobre todo actúa en un sitio y se monta el escándalo, pero no sabemos qué ha pasado. Seguimos esperando respuesta, y la daremos, la que sea. Pero ¿cuántos casos acaban en el limbo? Ese limbo que ahora dicen que casi no existe. Pues ¿cuántos acaban en el limbo? ¿Cómo nos tratan a veces como idiotas, creyendo que nos vamos a olvidar? Quien se olvide, peor para él, porque olvida el propio entorno en el que vive, donde pasan cosas raras a veces. Bueno, esa otra realidad, Santiago Camacho, destino, Archivo del Vaticano. Hace unos días, en León, en la conferencia inaugural del Congreso Internacional Monarquía y Sociedad en el Reino de León, el responsable del archivo secreto del Vaticano, que curiosamente se llama Sergio Pagano, ha declarado que la imaginación popular sobre los contenidos de este archivo se debe a un equívoco, porque secreto en latín significa privado, y por tanto no debemos de pensar que en él se encuentran documentos capaces de alterar el destino de la cristiandad.
Puede que sea así, pero llama la atención descubrir que el archivo no pertenece a la Santa Sede, sino personalmente al romano pontífice, que es el único con capacidad para dilucidar cuáles de sus contenidos pueden o no ser conocidos por los católicos. Uno de los contenidos más impactantes del archivo podría ser ni más ni menos que el Evangelio desconocido, que contendría la transcripción literal de las enseñanzas de Jesús. Según las cartas de San Jerónimo, los expertos han deducido que éste recibió ni más ni menos que el llamado Evangelio hebreo o ebionita, el Evangelio con las palabras textuales de Jesús. Según San Jerónimo, este texto no solamente estaría escrito del puño y letra de los apóstoles, sino que además contendría mensajes en clave que ni el propio santo habría sido capaz de descifrar. Lo que sí le quedó muy claro es que se trataba de lo que él llamaba un texto destructivo, capaz de alterar de un plumazo los dogmas y tradiciones de la Iglesia. Jerónimo estaba convencido de que este evangelio era el único original, y a pesar de ello aumentó su ahínco por la persecución de los depositarios de este texto y en retirarlo de la circulación con la mayor celeridad y eficacia posibles. ¿Por qué? Porque aceptarlo habría sido pronunciar una sentencia de muerte contra la Iglesia establecida. El Evangelio hebreo fue el único aceptado durante 4 siglos por los ebionitas, que rechazaban los restantes escritos apostólicos y utilizaban este como único evangelio. Creían, entre otras doctrinas consideradas como heréticas, que Jesús provenía del semen de un ser humano y que había instaurado el vegetarianismo más estricto entre sus seguidores. Hay expertos que creen que este texto secreto puede ser uno de los muchos secretos que se esconden en el archivo del Vaticano. Así que mucho me temo que, por mucho que le pese a don Sergio Pagano, el archivo que regenta seguirá siendo objeto de deseo de quienes buscan ahondar en los saberes ocultos. Dos y 46. Huellas humanas, dicen las más antiguas de América, ni más ni menos. Yo creo que es un hallazgo, para enmarcar, ¿eh? Hace unos días un equipo de arqueólogos descubría 13 huellas humanas fosilizadas en el Valle de Cuatro Ciénagas, en México, que se cree que son las más antiguas de América después de las de Monteverde, en Chile. Los especialistas creen que las huellas, que miden unos 27 centímetros, pueden tener una antigüedad de entre 10.000 y 15.000 años y que probablemente pertenecieran a cazadores o recolectores que habitaban en la zona. Están petrificadas en un material mineral llamado travertino y se apunta a la posibilidad de que se hayan mantenido porque pudo haber sido parte de la playa y se generaron las condiciones de lodo adecuadas para que quedaran impresas. En el mundo se tiene noticia de más de 30 sitios en los que se han encontrado huellas humanas fosilizadas, 4 de los cuales están en América: Chile, que tienen 13.000 años, en Nicaragua 6.000, en California otros 6.000 y en Brasil también 6.000. Ahora quiero dar paso, vamos a invitar y abrir la puerta a nuestro querido amigo don Santiago Vázquez, que viene con una polémica importante que nunca se ha disuelto del todo: el peso del alma. ¿Se sigue investigando sobre el peso del alma? Vamos a intentar averiguarlo. La semana pasada Santiago Vázquez, nuestro querido compañero, nos hablaba de un caso que nos puso la carne de gallina, el caso de una suicida, y de su ligazón al lugar que vio sus últimos días. Hoy vamos a hablar de otro tema que también ha suscitado muchas preguntas. Alguna vez ha planeado por Milenio 3, pero la cantidad de gente, Santiago, buenas noches. Buenas noches, Iker. Que nos ha preguntado por el alma, y no solo el alma en su concepto teológico, sino el alma como fenómeno parapsicológico, si se sabe qué es, si sabe qué sustancia extraña desaparece del cuerpo a la hora de morir,
hubo hasta experimentos concretos de personas que intentaban capturar el alma. Hablamos un poco, nos adentramos en este mundo. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de fraude? ¿Hubo cazadores de almas realmente, Santiago? Los hubo y los sigue habiendo, Iker. ¿Los sigue habiendo? Los sigue habiendo, hoy en día. Santi, ¿cuándo empieza esta extraña pasión por el hombre a través incluso de la tecnología? Porque hemos visto algunas fotos que yo no sé hasta qué punto son reales o no, puede pasarse hoy una criba con ellas, de cuerpos humanos, de pacientes o de personas moribundas, en esa antesala extraña ya del último adiós, de cruzar la otra orilla, y de luces saliendo del pecho. Sí. Luces incluso que se prolongan como en 3 fogonazos o flasazos, experimentos diversos. ¿Esto cómo empieza y por qué? Pues empieza con el desarrollo de la tecnología, es decir, cuando ya poseemos una tecnología, aunque sea muy rudimentaria, es cuando se empiezan a hacer esta serie de experimentos. Nos remontamos en este caso hace justo 100 años, 1906. El doctor Duncan McDougall, norteamericano, decide hacer un experimento. ¿Cuál era ese experimento? Él dijo, vamos a intentar, tenía una tendencia, vamos a decir, metafísica, vamos a intentar pesar si realmente el alma existe, qué ocurre en el cuerpo de una persona en el momento de la muerte. Es decir, se pierde peso, no ocurre nada. ¿Y qué hizo este señor? ¿Qué hizo? Pues, resumiendo mucho, adosó unas básculas de precisión, por aquella época lo más adelantado que había. La experiencia puede parecer un poco, no macabra, yo no diría macabra, pero claro, ojo, que los pacientes daban su consentimiento, y los familiares igual, a personas que estaban agonizando. Y se descubre en todos los experimentos que en el momento de producirse la muerte, el paciente, la persona pierde entre 18 y 21 gramos, siempre en concordancia con su peso. Esto es muy interesante. Se hizo una película 21 gramos. Te iba a preguntar precisamente ahora por ella. Exactamente. Santiago, yo no sé si era una butad del mundo cinematográfico de dar la cifra exacta o tenía un precedente realmente científico de investigación. No. 21 gramos. Exactamente, respondía a lo que McDougall pesó. Es decir, la pérdida de peso que se producía en todos los pacientes oscilaba entre los 18 y los 21 gramos. ¿Hay alguna explicación puramente fisiológica? Claro. Hay 2 explicaciones, una de ellas descartada porque se habló de pérdida por los esfínteres de algún tipo de fluido. Esto se vigiló en todo momento, con lo cual se descartó y se propuso, Iker, otra teoría, otra hipótesis para explicar el fenómeno. Y es que en los pulmones podría quedar una cantidad de aire y que en el momento de la expiración era realmente eso lo que se pesaba, esa pérdida era. Ese último suspiro, nunca mejor dicho. Exactamente, ese último suspiro. Pero fue simplemente una hipótesis que jamás se comprobó que fuese cierta. Lo que sí era verdad es que en todos los casos, cuando se producía la muerte de la persona, perdía esa cantidad de esos gramos, ese peso. Pero Santi, hablamos de hace 100 años. Sí, justo 100 años, 1906. Plena época de explosión de la fotografía. ¿Qué opinión tienes sobre esas fotos de flasazos que surgen de los cuerpos de moribundos? Pues opino... ¿A vista de hoy? Sí. Opino que hay fotografías, evidentemente, ahora mismo, con la tecnología, vosotros en televisión lo sabéis mejor que nadie, muchas de esas fotografías pueden tener un origen o explicación natural, pero sí que hay fotos, como esa que citas, porque además la tengo ahora mismo visualizándola en la mente, es concretamente una señora que había muerto, su marido le hace una fotografía en el momento de morir, ¿no? Es esa famosa secuencia de fotos. Es decir, globos luminosos que escapan del cuerpo de una persona que está muriendo, que acaba de morir, pues puede indicar perfectamente que esté escapando una entidad inmaterial, intangible, pero que la cámara fotográfica puede captar en un momento determinado. Yo siempre he dicho, Iker, que
la alucinación puede existir, la sugestión también, pero que las cámaras de vídeo y de televisión no pueden sufrir alucinaciones. Santiago, pero hablamos de eso de una técnica muy rudimentaria. Muy rudimentaria, sí. Inicios, y nos da la impresión de, como ha pasado con muchos temas de la parapsicología, al tiempo que la tecnología nos ofrecía más medios para acercarnos quizá a esa verdad o a esa gran mentira, quién sabe, lo que ocurre es que se deja de investigar, o por lo menos los ciudadanos de a pie, el hombre de la calle, no tiene acceso a si se ha seguido, por ejemplo, investigando. Investigando a nivel fotográfico, me refiero, a nivel de saber en fotos, en ese momento de la explicación, si sigue pasando el fenómeno de 1906 o de esa primera época del siglo XX. ¿Sigue ocurriendo o no se sabe nada? A nivel de universidades, es decir, investigaciones serias, puede ser que muchas personas lo hayan hecho de una forma particular, es posible que se haya hecho de una forma metódica, científica, una comisión, por ejemplo, de investigadores de cierto renombre, parapsicólogos, de los de verdad. Que yo tenga noticia, no se ha vuelto a hacer. Que yo tenga noticia. ¿Y no te parece extraño, Santiago? Sí, me parece extraño. Y debería hacerse. Y debería hacerse otra cosa, fíjate, enlazando con el tema que abordamos, el peso del alma, en experiencias extracorpóreas, es decir, cuando hay sujetos a los que es capaz uno, es decir, un dotado, una persona que tenga la capacidad de escapar del cuerpo, si realmente es así, también se le podría pesar. No necesariamente esperar al momento de la muerte, sino cuando tiene una experiencia extracorpórea y el cuerpo sutil escapa del cuerpo físico, adosar una báscula de precisión ahora mismo, que se podría hacer, y pesar a ese sujeto a ver si realmente pierde esos 18 o 21 gramos. ¿Y sería la misma entidad, Santi, la que se abandona de nosotros mismos en un viaje astral o en el último momento? Mi opinión particular es que sí. ¿Lo mismo? Yo pienso que sí. Yo siempre he pensado que en el ser humano hay una entidad inmaterial que podemos definir de muchas formas: alma, espíritu, yo, cuerpo sutil, cuerpo etérico, pero que cuando llega la muerte el cuerpo físico trasciende, es decir, se separa del cuerpo físico y accede a otra dimensión que no es material, que lógicamente no es material. Santi, hay una cosa que es muy importante en todo esto. Recientemente hay noticias de los experimentos del doctor Peter Fenwick, que en la Royal Society de Londres le han admitido a trámite un trabajo. Dará para otra sección, por supuesto, pero fíjate qué cosa más curiosa. No solo del cuerpo se desprende algo, si es que se desprende, y si esas fotos tienen razón, o estos experimentos, sino que los moribundos, justo antes o en ese preciso instante, ellos también ven cosas. Claro. O hablan de cosas. O ven que hay familiares que ya se fueron, que vienen a recogerlos. Este estudio parece que se centraba en esto. Sería otro de los enigmas de la muerte en el que tampoco se ha ahondado mucho últimamente. Es qué ven los moribundos y por qué muchas veces son visiones, hay que decirlo, negativas, y otras, la gran mayoría, positivas, de gente como que viene para guiarles o enseñarles el camino. Gente que de repente, en pleno dolor, deja a la gente más tranquila, los que están con ellos en ese proceso casi de preduelo, porque están viendo a sus tíos, a sus abuelos, que vienen. ¿Hablamos un día de eso, Santiago? Yo estaré encantado, Iker, porque fíjate, esto es reciente, es de ahora mismo, en Londres. Pero es que ya, por ejemplo, entre otras obras, Kardec, en el libro de los espíritus, ya supuestamente, a través de comunicaciones de escritura automática, ya habla de esto. Es decir, dice que los familiares vienen, una vez que se produce la muerte o momentos antes de producirse, vienen a recoger a la persona que va a desencarnar o que va a morir. Estas cosas que ahora se están diciendo, esto ya estaba escrito hace mucho tiempo. ¿Hablamos un día de esos guías del otro lado? Perfecto, me parece perfecto. Puede ser, yo creo que más positivo que aterrador, y que nos demuestre quizá que en ese último instante, ojalá sea así, alguien nos aguarda. Santiago, gracias, como siempre. Gracias, y que buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Vamos, sí, que ya casi con los ganadores, porque no nos da tiempo más. El primero de los libros de Milenio 3 es para Lucio, que nos decía: viajaba siempre de noche hasta que en uno de esos viajes vi a alguien en el asiento de atrás y su respiración dejó mi cuello rígido. El siguiente es para Esteban desde Sevilla. Me acercaré hasta Úbeda para bucear por documentos extraños. Soy historiador y en ese archivo hay cientos de relatos misteriosos. Y por último, el último de los libros de Milenio 3 se va a Las Palmas. Ana Isabel es la ganadora. Una noche me encontré en la carretera con una especie de niño que me miraba desde el arcén. No tuve narices a parar.
Y nuestra nave, que ya ha sido bastante tiempo, espero que la hayáis disfrutado, se marcha ya buscando rumbos cósmicos. Volveremos el viernes. Mañana nos vemos en Cuarto Milenio, a las 11 menos 5 aproximadamente. La hora ya que va a ser cotidiana, 11 menos 5, 11 menos 10. Y de verdad, mañana hay un caso, 2 casos que el ejército nunca pudo resolver, que tiene que ver con ovnis y que seguro que hay novedades impresionantes. Mañana nos vemos, ahora las noticias y luego la cosa es extraña de resolver lo de la hora. Y luego Alberto Granados. Y luego don Alberto Granados, justo en el cambio de hora, no podía ser de otra forma. Un abrazo, Geray, gracias.